Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Francia. Y entonces él no quería, pero su esposa y sus hijas lo convencieron para que aceptara el cargo de obispo. Y entonces ellas se retiraron a vivir en la vida religiosa y como obispo hizo un trabajo excelente por la diócesis. Él introdujo la idea de hacer cantos litúrgicos durante la celebración de la misa. Un hombre muy sabio, y murió en el año 368. Así que hoy estamos celebrando San Hilario. Y el Evangelio de hoy, ¿de qué se trata el Evangelio de hoy? El Evangelio de hoy se trata, ahorita estaba es que estaba acá componiendo algo que no me deja entrar rápido. Jesús estaba en Cafarnaún. Sí. Él ya vivía en la casa de Simón Pedro. Y ahí llegaba un montonal de gente que ya no cabía ni siquiera en la puerta. Y entonces llegaron unos que traían a un paralítico, y al no poder entrar se subieron al techo, y entonces empezaron a quitar las tejas y a hacer un boquete y a bajarlo por ahí. Me imagino a Pedro diciendo: oigan, vayan a hacerle agujeros a la casa de su abuelita, pero respeten mi casa, ¿no? Yo no sé si alguien viera que hiciera eso, lo mandaba a la fregada, pero Jesucristo reaccionó de una forma muy diferente. Se impresionó por la fe que tenía esa gente y le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Había allí algunos fariseos que estaban vigilando, eran como la Gestapo, que estaban vigilando constantemente a ver en qué errores cometía. Dijeron: ¿y quién es para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Digo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la boca se cae la sopa, y de sopa y de lengua me como un plato, ¿ok? Y eres cuando chile verde hay que darle sabor al caldo. Dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados, ándale, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo hizo inmediatamente y se fue dando gloria a Dios, muy contento porque ya podía caminar. Bendito sea Dios. Bueno, entonces todos los demás quedaron asombrados de ese poder que tenía Cristo, que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces dirán algunos: entonces, ¿para qué le voy a decir mis pecados a un hombre tan pecador como yo? Caray, ¿me sabes algo? Me hablas al tanteo. Es que mira, yo no te puedo perdonar los pecados en nombre de Jorge Alfonso Román del Real. No, yo no tengo ese poder. Tengo el poder porque lo recibí de un sucesor de los apóstoles, que es el obispo, y que Cristo confirió su poder sacerdotal, porque Él es el único sacerdote, a los apóstoles. Y estos, a su vez, lo confirieron a los obispos mediante imposición de manos, y yo lo recibí, ese poder. Yo no te puedo perdonar en nombre propio, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que algunos dicen: ¿yo para qué me confieso con un hombre? Yo voy directamente con Dios a que me perdonen los pecados. Bueno, entonces de hoy en adelante ve directamente con Dios a que te dé la comunión, porque si no necesitas al sacerdote para que te absuelva de los pecados, no lo necesitas tampoco para que convierta el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. O sea, no es el sacerdote en sí mismo, sino que actúa in persona Christi, es decir, que la persona de Cristo actúa a través del sacerdote. Entonces es la razón por la cual recurrimos a pedir el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué nos puede afectar? Mira, hoy estaba pensando en una chica muy linda de aquí de la parroquia, pero está estudiando o está trabajando fuera de Mammoth Lakes, y ha caído en una serie de errores
que ella se arrepiente y las consecuencias de esos errores son tremendos. Pero, y pienso hablarle, ella no está ahorita, pero en cuanto pueda me la voy a pescar, le voy a hacer ver, mira, tú te mereces todo lo mejor, pero debes de empezar por quererte tú misma, no porque te dicen mi alma ya quieres casa propia. Normalmente cuando no se actúa bien, las consecuencias del pecado son tremendas, porque viene una serie de problemas, porque no hay una seguridad. Por ejemplo, el matrimonio. No, pues así estamos bien, ¿para qué nos casamos? Ah, pues fíjate qué bonito. Es estar viviendo hasta que me canso de ti, cambio esta de 40 por 2 de 20 y asunto arreglado. O sea, como que el respeto es el sentido de encontrarte a alguien que se preocupa por ti y tú a la vez te preocupas por él y que busca su felicidad como él busca tu felicidad. Y entonces juntos consagran su amor para siempre en Dios. Y solamente en Dios el amor es verdaderamente eterno. Y es precisamente el sacramento del matrimonio para poder los dos consagrarse y abrirse a ese don divino que es la vida. Y entonces responsabilizarse por esa vida preciosa y es en la buena educación de los hijos. Entonces eso es un ejemplo, pero todo pecado, cualquiera que éste sea, robo, acabas en la cárcel. La mentira, pierdes confianza, ya nadie te cree. El chisme, pierdes amigos. Cuidado, ese es muy chismoso. Así que todo pecado tiene su consecuencia. Por eso Cristo viene a redimirnos y a salvarnos de los pecados. Si tenemos parálisis o si tenemos alguna enfermedad, no necesitamos a Cristo para ello. Bendito sea Dios, tenemos buenos médicos y hoy la ciencia médica, gracias a Dios, está haciendo maravillas. Así que esta pandemia ha cobrado poquito más de 6 millones de muertes a nivel mundial. El siglo pasado, con la influenza, hubo más de 50 millones de muertos. Bendito sea Dios que los científicos se dieron prisa por descubrir una vacuna que protegió y que evitó daños mayores. Bendito sea Dios, es decir, podemos, con la ayuda de Dios, salir adelante de nuestras enfermedades, pero necesitamos a un Dios que realmente nos perdone, nos dé la oportunidad de comenzar de nuevo limpios de pecado. Así que eso es el valor de la confesión. Muy bien, mi querida María, ya hice monólogo, pero cuéntame. Me gusta muchísimo que haya explicado este punto porque de una forma muy sabia hizo énfasis en el sacramento de la penitencia, de la confesión, porque precisamente hemos estado compartiendo los sacramentos en estos días y hoy nos tocó compartir el sacramento de la confesión. Y era lo que estábamos diciendo, pues, ¿verdad? Que cuando el sacerdote instituido por nuestro Señor directamente desde los apóstoles, que el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados, no en su nombre, sino en el nombre del Padre y del Hijo. Fíjate que poniéndonos a pensar, tú eres pecadora, no quiero que me digas tus pecados, pero tarde o temprano de repente cometes algún pecado. ¿A ti te obligan a pecar? No. Pues algunas veces estamos dispuestos a pagar con tal de pecar y hasta invitamos a otro. No se preocupe, va de mi cuenta, yo invito. Y el pecado entonces no es obligatorio. No te forzan a cometer pecado, pero es tan rico pecar. Sinceramente es muy sabroso el pecado, cualquier pecado, ¿sí? Robar, esto me gustó, me lo quedo. Pero esto, amigo, sí, pero que no se dé cuenta, me lo llevo. Ahora ya es mío. El pecado es delicioso. El mentir, qué padre, te justificas en un montón de cosas, pero tienes que tener una excelente memoria para acordarte de cómo mientes. El chisme, ¿a poco no es sabroso el taco del prójimo?
Uy, es delicioso hablar mal de los demás. Es una forma de terrorismo en el cual destruye la reputación de una persona. El, cualquier pecado que pienses, las borracheras, eh, las consecuencias de todo eso son tremendas. Todo pecado tiene sus consecuencias tremendas, porque a fin de cuentas el que sale perdiendo eres tú. Porque todo pecado tiene consecuencias, hasta enfermedad. Y entonces, lamentablemente, por los vicios que te causan una cirrosis hepática, por los vicios que te causan un cáncer, por la promiscuidad que te lleva a enfermedades venéreas o a incluso el SIDA. Entonces es lamentable. Y si en el pecado lo gozamos, las consecuencias del pecado son tremendas. Y de esto es de lo que nos viene a salvar el Señor, porque ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo ayuda a salir adelante. Te enseñará a manejar tu culpa, pero no te la quita, no te perdona el pecado. Y es tan grave el pecado que muchos terminan suicidándose. A mí me impresiona el caso de esa chica, de esa señora de España, hace como 5 años, tiene la noticia, que en su juventud había hecho unas escenas porno y alguien la encontró en su trabajo y la publicó, la pasó a sus compañeros. Cuando ella llegó a trabajar, donde era muy bien recibida, muy querida, y que tenía buen prestigio, estaba casada, tenía hijos, le empezaron a decir de que se veía muy bien y que a ver cuándo les tocaba a ellos y demás. Entró a su oficina, abrió la ventana y se mató. Es decir, su vida había sido terminada. Todo lo que ella había querido ocultar, toda la vida decente que llevaba, se acabó en ese momento. Consecuencias de un pecado de juventud. Entonces, es impresionante porque no podemos lidiar con nuestra culpa. Y es hermoso lo que dice Jesús: vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y eso es precisamente el alivio que el Señor nos da. Nos perdona de nuestras faltas, nos limpia de todo pecado y nos lleva a vivir una vida más digna y más sana. Así es, así es. Con razón se nos dice que los sacramentos de la penitencia o de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos son sanación, son los sacramentos de sanación, porque a través de ellos tú puedes recibir la sanación de tu mente, de tu alma, pues. Uh-huh. Es algo hermoso cuando uno adentra un poquito en la información sobre los sacramentos y en sí, pues todo lo que la iglesia nos enseña es algo maravilloso. Pero antes de todo, quiero decirle que se ve muy bien, padre, así con ese color rojito que trae ahora, el blanco y el rojo, le queda muy bien, padre. Gracias. Pues andamos igual, ¿no? Creo que es la silla, ¿verdad? Es la chaqueta que tengo aquí, mi suéter, es mi abriguito que está aquí atrás. Me lo quité porque estaba un poquito calientito aquí adentro, pero sí. Muy bien, mi querida María. ¿Y anda por ahí tu esposo, Alfredo? Sí, por aquí está. Para que nos cuente un chiste, porque llega una niña pecosa, a confesarse, le dice el padre: ¿pecas, hija? Uy, padre, hasta por las pompis. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Sí, padre. ¿Quieres decirle algo antes de la...? Ya cómo te trae tu mujer así agarradito, ¿eh? De la cuerda. Aquí lo tengo bien cortito, papá. Mire, padre, hay una frase que a ver si puede terminar usted. Yo lo oí en la televisión. Una vez. Nada más. ¿Sí? Amén la vida. Una vez, nada más. Una avestruz. No, es el cuento más breve. Ese es el cuento más breve. Había una avestruz. Pero no dijiste había una vez, tú nada más dijiste una vez. Pero había una vez. Okay. Es el cuento más breve.
Bueno, felicidades por el Día de tu Santo. Te felicité por medio de la radio. Que la pase muy bien. Bueno, pues ya contaste. Fíjate que en el barco me llegó el mesero y me dice que si quería una cola de langosta. Me dice, "Do you care for a lobster tail?" Yes. Once upon a time. Para los que no entienden inglés, tail es cola o cuento. Entonces dije, ¿quiere un cuento de langosta? Y yo le entendí, quería una cola de langosta, pues dije sí. Me dice, había una vez una langosta. Bueno, ya. Mire, padre, la primera vez que yo apliqué, No te estoy oyendo, Alfredo. ¿La primera vez que qué? La primera vez que apliqué para trabajar fue en Foster Farms, en Livingston. ¿Me estoy oyendo? No se te entiende. La primera vez que aplicaste, no aplicaste, solicitaste. Bueno, la primera vez que solicité trabajo fue en Livingston, en Foster Farms. Entonces, me preguntaron, what kind of job experience you have? Les dije, no, pues yo como había estado trabajando en Santana, California con un troquero un rato, y yo quería bajar árboles que llevábamos en el troque. Y me decía él, no, tú no bajes los árboles porque tú eres mi pet. You are my pet. Pet. You are my pet. Mascota. You are my pet. Eres un ciudadano de López Obrador, una mascota. Bueno, entonces yo, pues, era mi primer año aquí en Estados Unidos, mi segundo año, yo me aprendí esa palabra, y cuando me preguntaron que what kind of job experience you have, les dije, pues, yo era mascota, I was a pet with a truck driver. Me dice la mujer, dice, ¿cómo sabes lo que estás diciendo? Le digo, bueno, pues el troquero me decía, you are my pet. Y yo en ese tiempo no sabía nada de inglés. Y eso es lo que les dije yo. Pues yo andaba de pet con un troquero. Bueno. Cuando estaba en Viva la Gente, no hablaba inglés, entonces llegábamos a casas particulares y había unos perros en esa casa que se subieron y ensuciaron con lodo las sábanas de la cama donde yo dormía. Entonces fui con la señora, busqué ahí en el diccionario y le dije, I have dirty sheets in my bed. Me dice, ¿qué? I have dirty sheets in my bed. Le enseñé en el diccionario y dice, oh, sheets. Bueno, es una gran diferencia entre sheets y sheets. Traducción, tengo tengo popós sucias en mi cama. Entonces esa señora no entendía y le enseñé con el diccionario y dice, sábanas sucias. Una gran diferencia. Bueno, esto es lo que pasa por no saber inglés. Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, qué sé yo? Sí, padre. Mire, nos llegó una pregunta aquí en las redes sociales de Rosalba Mendoza que dice, hola. Dice, muy buenas tardes para todos ustedes. Tengan un bonito viernes. Estoy feliz de escucharlos nuevamente. Dice, mi pregunta es que si morir es una gracia. ¿Morir es una gracia? Bueno, en muchos casos, fíjate, voy a contestar en varios sentidos. Primero, vi un capítulo de Dimensión Desconocida, Twilight Zone, en un hospital en que llega un paciente que resulta que es la muerte y que está fatigado
de tanto trabajo que ha tenido y ya quiere renunciar, quiere jubilarse. Y lo atiende el médico. Entonces dice, yo ya no voy a trabajar, ya renuncié, he causado muchas muertes. Pero en eso hay un incendio y entonces llegan los paramédicos con los quemados, pero que piden y suplican la muerte porque están completamente quemados y es un dolor tremendo. Entonces va con el paciente que la muerte dice, oye, tienes que trabajar porque la muerte es un alivio. Haz tu trabajo. Dice, no. ¿Por qué? Porque el siguiente vas a ser tú. No importa, pero tienes que trabajar. La muerte es un alivio. Tanto así que se ha malentendido lo que es la muerte por piedad, la eutanasia, que está aceptada en algún estado de los Estados Unidos y está aceptada en Canadá y en otros países. Pero de esto hablaba el Papa Francisco ayer, de que se han cometido bastantes abusos en los cuales se toma la decisión de darle muerte por piedad o eutanasia a personas que ni siquiera lo solicitan, o quienes están loquitos, o quienes tienen síndrome de Down, síndrome de Down, o de Down, o a quienes están enfermos o demás, o es una forma de deshacerse legalmente de personas que tendrían más bien el derecho a llevar una vida de dignidad, de ser una vida asistida con calidad de vida. Y eso es el programa que hay en la diócesis. Incluso se dio un programa la semana pasada para quienes atienden a enfermos, para que sepan cómo tratarlos con dignidad, aliviando sus dolores. Es muy loable el hecho de que haya medicinas que bloquean el dolor o que drogas que impiden el dolor y que se puede llevar una calidad de vida hasta el último momento. Pero no se puede disponer de la vida del ser humano. ¿Ok? Ahora, la muerte, lo han dicho varios poetas y varios místicos, entre ellos Santa Teresa de Ávila, que a tan grande bien anhelo que muero porque no muero. Es decir, y también lo que decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que para que vivimos en este mundo, ya muertos para este mundo, pero no para despreciarlo, sino para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero desde el bautismo morimos a este mundo y nacimos a una vida inmortal. Y de nosotros depende no ser abortados en el camino, es decir, que no nos perdamos en el camino y que perdamos la vida. Como decía un compañero mío, antes muerto que perder la vida, antes muerto por este mundo que perder la vida eterna. Y eso es muy importante. De tal manera que cuando nuestro corazón deja de latir y cerramos nuestros ojos a este mundo, los abrimos ante Dios, si es que hemos sabido caminar con Cristo y vivir para Cristo. Lo importante no es morir por Cristo, que sería muy heroico, sino vivir para Cristo cada día. Entonces la muerte es una gracia, es un don que la vida no se acaba, tan solo se transforma. Así que en ese sentido es una gracia en muchos sentidos. Gracias, Padre. ¿Qué podríamos aconsejarle a una persona que siempre comete el mismo pecado y aunque lo confiese, lo vuelve a hacer? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro a Jesús, 7 veces. Y Jesús dijo, no solamente 7, sino 70 veces 7. El 7 significa una plenitud. Y dice, no todas las veces, sino toditititititas las veces. Y si tu hermano peca contra ti y te viene a pedir perdón, perdónalo cuantas veces venga arrepentido. Entonces, hay ciertos pecados que crean vicio. Y entonces, ante ese vicio, es necesario poner algún remedio. Y esto es lo que se ayuda con la dirección espiritual. Por ejemplo, una señora que es
gritona y ofensiva, que le grita a su marido, a sus hijos y demás. Entonces es una persona que tiene una crisis neurótica y necesita ir con un neurólogo que le ayude o con un psicólogo que le ayude a controlar este mal temperamento. Eso es una ayuda que le puede servir de mucho. Una persona que es alcohólica, pues ya es una enfermedad del alcoholismo, no es un vicio. Entonces se le recomienda que vaya a Alcohólicos Anónimos o que se interne a una clínica de rehabilitación y puede ayudarle. O sea, junto con el arrepentimiento va el remedio y la penitencia tiene que buscar el remedio de una persona. Alguien que se ve tentado por ser infiel a su esposa o a su esposo, pues nadie se rasca donde no tiene comezón. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, no se trata de que se ha dejado de amar al cónyuge, sino que se busca en el amante o la amante lo que extraña de su cónyuge, lo que hace falta en casa. De tal manera que cuando se confrontan al amante con el cónyuge, el que sale perdiendo es el amante, porque se ama al cónyuge. Pero se busca fuera de casa lo que no se encuentra y se debería de encontrar en el hogar. Algunas veces recomiendo que haya mayor cercanía, que haya ese redescubrimiento de por qué llegaron a enamorarse, de qué era lo que los motivaba para estar cerca, de aumentar su romanticismo para acercarse más. O sea, siempre ante un pecado debe de haber un remedio. Por ejemplo, alguien que se confesaba frecuentemente de ser asiduo a la pornografía, le digo, ¿y cómo la ves en televisión, en internet o en revistas? No, pues en mi computadora. Bueno, pon un escapulario sobre tu computadora, pon tu Biblia junto a tu teclado y ponle una imagen de la Virgen Santísima en una esquinita de tu computadora. A ver si te atreves a ofender a Dios o demás con estas imágenes. Y parece que le funcionó. Entonces, se busca alguna forma de remedio que le ayude a esta persona a superar ese vicio de pecado. Volvió a escribir Rosalba, que dice que su pregunta era que ¿qué es morir en gracia y quiénes mueren en gracia? Es que si era una gracia el morir, fue Entonces, lo no que especificó. me preguntaste. Bueno, morir en gracia de Dios, de hecho, yo creo que no hay que morir en gracia de Dios solamente, sino vivir en la gracia de Dios. Y es por eso que se ha hecho esa campaña a nivel nacional que se llama la Campaña Nacional de Reavivamiento Eucarístico. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia se perdió el 30% de la feligresía, no porque murieron, sino más bien porque dijeron, pues qué padre, no voy a misa, puedo verla en la televisión mientras estoy preparando la comida, puedo verla en la televisión mientras estoy haciendo mi tarea. Y entonces muchos ya no vieron la necesidad de regresar a la iglesia físicamente. Pero también con eso se ha descubierto que hay personas que se acercan a comulgar sin estar preparados, sin haberse confesado, sin tener un propósito de enmienda, llevando una vida de pecado, y que creen que la Eucaristía es solamente una representación o un símbolo de Cristo, pero que realmente es solamente un símbolo, cuando que realmente Cristo está verdaderamente presente. Y para poder comer de Cristo, necesitamos estar de acuerdo con Él. Jesucristo pone condiciones. Ustedes son mis amigos. Sí, condicional, cumplen lo que yo les he mandado. Entonces, no solamente se trataría de morir en gracia de Dios, sino de vivir en la gracia de Dios. Y para eso otra vez volvemos al sacramento de la reconciliación,
para poder vivir en gracia de Dios. Morir en gracia de Dios significa morir libre de pecado. Eso es morir en gracia de Dios. No siempre tenemos la fortuna de tener un sacerdote cerca que nos absuelva en un último momento, que nos dé la unción de los enfermos. Es por eso que siempre hay que estar preparados y acercarnos a Dios, a la confesión. ¿Okay? Gracias, Padre. El ayuno, la oración y la limosna consideradas como penitencia, ¿se refiere a después de la confesión? Bueno, se hace más énfasis en la cuaresma. Durante los 40 días de la cuaresma hay que hacer el ayuno, la oración y la caridad. Eso es algo que nos ayuda a vivir plenamente la cuaresma. Jesucristo dice, misericordia quiero más que sacrificios. Entonces se trata de ser más misericordiosos. No se trata de agarrar un gato de la cola y echárselo en la espalda y jalarle para que te hagas... No se trata de darte latigazo o ponerte frijoles en los zapatos para hacer penitencia, aunque sean refritos, pero de todas maneras, no se trata de lastimar tu cuerpo, sino más bien haz misericordia. El ayuno, pues, es el abstenerte de algo que te gusta, pero recordar, es un recordatorio, recordar que hay que ser caritativo o que hay que superar algún vicio. Entonces, no se deja como penitencia después de la confesión. Es algo que se recomienda que hagamos, no solamente aunque sea la cuaresma, sino que lo hagamos frecuentemente y que la caridad la hagamos siempre. ¿Ok? Gracias, Padre. Hay otra pregunta que también va relacionada con lo mismo, sobre lo del pecado. En San Juan 5:14, donde está este hombre a quien estaba esperando que lo hicieran en la piscina, ahí especifica, no dice de qué estaba enfermo, simplemente dice que era un enfermo. Era un paralítico que había estado esperando durante años Sí. que lo metieran a la piscina cuando el ángel del Señor movía las aguas, pero ya cuando se acercaba a la piscina, pues ya era demasiado tarde, otro se había metido. Jesús tiene compasión de él y lo cura inmediatamente. Posteriormente se lo encuentra en el templo. ¿Sí es eso? Sí. Ok. Y le va a dar gracias y dice, ya sáquete a volar. Nada más cuídate de no volver a pecar para que no te vaya peor que ahorita. ¿Ok? Sí. ¿Qué es lo que quiere decir algo más Jesús malo. ahí? ¿Qué sería lo que Jesús trata de decir con eso? ¿Qué nos dice a todos, no nomás a ese paralítico en ese momento, pero qué nos dice a todos a ese respecto? Bueno, de hecho, recordemos, no muy equivocados, que se consideraba que la enfermedad era una manifestación de pecado. Cuando ven a un ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que él esté así? Y Jesús dice, ahí rompe con esa idea, ni él ni sus padres pecaron, es para que se manifieste en él la gloria de Dios. Pero la enfermedad se consideraba como consecuencia del pecado. ¿Qué pecado habrás cometido por estar así, no? Y les digo que no estaban muy lejos de la verdad, porque nos damos cuenta que los vicios traen a la larga alguna enfermedad, que el descuido o la promiscuidad trae una enfermedad, el comer de más te engorda, y además te causa colesterol o diabetes o demás. O sea, muchas de las enfermedades son consecuencia de una mala vida o de un descuido, o sea, el pecado. Entonces, Jesús invita, cuando lo vimos en el Evangelio de hoy, cuando cura es porque Él tiene capacidad de perdonar pecados. Ahora, cuídate de no volver a pecar, no sea que te pase algo peor que esto, no quiere decir que te vuelvas a enfermar, sino más bien de que pierda la vida eterna. Y eso no hay nada peor que eso. Y no es porque Dios lo castigue o te envíe al infierno. El cielo está abierto para todos y la invitación es para todos. La verdadera condenación, dice Jesús, es que habiendo visto la luz hayan preferido permanecer en tinieblas porque sus obras son de tinieblas.
Pero no es que Dios condene, es que tú rechazas ser salvado. Dices, no, yo no quiero, yo prefiero la vida loca. Pues allá tú. Entonces esto es el rechazar el plan de Dios, de su reino y de su amor. Bien, padre. Está una pregunta de Pedro y Toña Estrada. Dice, saludos para todos ustedes. Padre, explíquenos un poco de este tema que le expongo. Muchas personas cuando miran algo en Facebook de compartir la oración por alguna necesidad, replican diciendo, son mejor las manos que ayudan que los labios que oran. Demos una opinión. No entendí la pregunta, ¿qué es? ¿Qué opino acerca de eso o qué? Sí, dice que ¿qué opina usted acerca de esto? Bueno, de hecho, San Benito inició esa frase en su monasterio como regla de trabajar y orar. Ora et labora. Es decir, hay que rezar y hay que trabajar. Entonces, hay que hacer de la vida una oración y hay que hacer una oración de la vida. Es decir, vas manejando, estás trabajando o demás, platica con Dios. Dale gracias a Dios porque te da el don del trabajo, de ser el pet en tu trabajo, de ser la mascota o de ser el más grandote, pero de trabajar. Dale gracias a Dios por tus amigos, por todas las gracias que Él te da, aún hasta los problemas porque te permiten crecer, pero es el laborar y es el orar. Una cosa no quita la otra. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, obras son amores y no buenas razones. Entonces se reza y se ora y se elabora y se hace la caridad. Esas son las manifestaciones de que estamos actuando en el amor de Dios. Es el amor de Dios que ustedes le tienen al hecho de ser voluntarios en esta estación y que están haciendo una labor magnífica, no solamente por facilitarnos a los comunicadores el poder hablar, sino también por el testimonio que nos dan ustedes dos con su amor, que en todo el programa surgen así corazoncitos de ver cómo se quieren. Y eso es un testimonio hermoso. Así que felicidades. Gracias, Padre. Ya nomás a Pedro y Toña daban un pequeño, ¿cómo se dice? Comentario de pues, las faltas de ortografía que ocurren en los mensajes que nos mandan y que por eso a veces lo leemos también nosotros mal porque no están bien explicados. Y que dice aquí que él da esto que él escuchó, que un padre le dijo a su hijo pues que le perdonara porque no podía aprender el inglés y que el español ya se le estaba olvidando y que su hijo le dijo que mejor se regresara para México. Antes de que te quedes mudo, te mandó un telegrama que decía, papá, inglés dificultaseme, español olvídaseme. Le manda un telegrama diciendo, vente para acá antes de que te quedes mudo. Pues sí. Y entonces el muchacho que había estado mucho tiempo trabajando acá en Estados Unidos, y le hacen una fiesta cuando regresa ya a su pueblito. Entonces, en aquel entonces que fumar no era ofensivo, sacan sus cigarros Kent y le dice, les ofrece a cada uno de los que estaban ahí, ¿quiere Kent? ¿Quiere Kent? Y dice, que mi hijo ya se le olvidó el español. No se dice quiere Kent, se dice Kent quiere. Bueno. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta, chisme o comentario? No, padre, ya es todo por hoy. No tenemos más preguntas por ahí. Dios mediante, el próximo lunes salgo a México. Voy a estar un par de semanas allá. La primera semana voy a estar con mi hermana Estrellita y mi hermano Jairo. Voy a visitar a mi querido amigo Toño Pinal, Dios mediante. Y luego, la siguiente semana, el lunes 23, voy a tener que hacer el sacrificio de ir a Cozumel para celebrar los 25 años de matrimonio de unos muy queridos amigos que viven allá.
Y bueno, así que la comunicación va a estar medio difícil, pero voy a intentarla. Definitivamente el lunes no voy a transmitir porque va a estar muy fuerte la nevada y más vale que tome tiempo para manejar con mucho cuidado para salir de la tempestad de la nieve y encaminarme. Entonces no quiero retrasarme más, así que el lunes definitivamente no voy a estar con ustedes. El martes voy a estar muy desmañanado, pero yo creo que a las 2 de la tarde, tiempo de México, 12 de aquí, a lo mejor sí estamos transmitiendo y voy a tratar de transmitir todos los días. Pero cuando no se pueda, pues ni modo. O sea, para que le comuniquen esto a don Manuel y a todo el equipo. Claro Si que me sí, hace favor, padre. María. Claro que sí, con mucho gusto, padre. Pues Ok. que Dios lo acompañe, padre, y pues, ¿qué le puedo decir? Diviértase. Voy a estar tratando de transmitir, les voy a mandar también una transmisión donde yo esté viajando, para comunicarles, y a ver si se puede ver en Facebook, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho, que Dios Todopoderoso les colme de gracias, les acompañe y les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre, que Dios lo bendiga y lo lleve con bien. Gracias, Y hasta hasta luego. la próxima. Sí, Bye. hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.